El mundo arde. Las estrellas caen como brasas desde un cielo que se desgarra. El lobo devora al sol. Un árbol milenario tiembla en sus raíces más profundas y en medio del caos. Los dioses saben que han llegado al final de su tiempo. No hay escapatoria, no hay victoria posible. Solo queda morir con honor, mientras el cosmos entero colapsa en llamas y oscuridad. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Tal vez desde las tierras del norte, donde estas historias nacieron bajo auroras boreales, o quizás desde lugares más lejanos, donde el eco de los vikingos sigue resonando. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, acomódate. Deja que la oscuridad te envuelva. Respira profundo. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche viajaremos a un tiempo donde los dioses caminaban entre la niebla y el hielo. Hace más de 1000 años, mientras Europa se hundía en lo que algunos llamarían la Edad Oscura, los pueblos del norte guardaban secretos que harían temblar los cimientos de cualquier cosmología. No creían en un paraíso eterno ni en un infierno de castigo perpetuo. Creían en algo mucho más perturbador. Creían que incluso los dioses podían morir, que el universo mismo tenía fecha de caducidad, que todo lo que conocemos, todo lo que amamos, todo lo que construimos, está destinado a arder en un incendio apocalíptico llamado Ragnarok. Esta noche buscaremos respuestas a una pregunta que ha fascinado a generaciones. ¿Cómo pudo un pueblo guerrero, conquistador, aparentemente invencible, crear una mitología donde sus propios dioses estaban condenados al fracaso? ¿Qué dice esto sobre su visión del mundo, del destino, de la naturaleza misma de la existencia? Te llevaré a través de las profecías que anunciaban el fin. Conocerás a los lobos cósmicos que esperan devorar el sol y la luna. Sentirás el frío del Fimbulvet, el invierno que durará 3 años sin verano. Escucharás el cuerno de Heimdall resonar por última vez. Presenciarás el enfrentamiento final entre Odín y el lobo Fenrir, entre Thor y la serpiente que rodea el mundo. Y descubrirás qué queda después de que todo ha sido destruido. Cada palabra de este viaje está fundamentada en las Eddas, los textos medievales islandeses que preservaron estas historias, en las runas talladas en piedras que aún resisten el paso del tiempo, en los hallazgos arqueológicos que revelan cómo vivían, qué temían, qué esperaban estos navegantes del norte. Esta no es fantasía moderna, es el registro de una cosmovisión que enfrentó la oscuridad sin pestañear. Así que respira hondo una vez más. Deja que tu mente viaje 1200 años atrás, hacia tierras de hielo y fuego, donde el destino se llama Word y nadie, ni siquiera los dioses, puede escapar de él. Comencemos. Imaginemos por un momento el norte de Europa durante los primeros siglos de nuestra era. Mientras Roma construía acueductos y teatros bajo el cálido sol mediterráneo, las tierras escandinavas permanecían envueltas en una penumbra casi perpetua durante los meses de invierno. Podemos casi sentir el frío que calaba hasta los huesos, el viento cortante que venía de mares embravecidos, la incertidumbre de no saber si la primavera llegaría a tiempo, o si este sería el año en que el hielo se quedaría para siempre. Aquí, en estas tierras de Noruega, Suecia y Dinamarca, donde el sol desaparecía durante meses y luego brillaba sin cesar en el verano, el mundo parecía regido por fuerzas incomprensibles y caprichosas. No es casualidad que en este entorno naciera una mitología obsesionada con ciclos, con destrucción y renacimiento, con la inevitabilidad del final. Las sagas nos cuentan que todo comenzó con el vacío. Ginnungagap lo llamaban, un abismo de nada que existía antes del tiempo mismo.
Imaginemos ese vacío, ese silencio absoluto, esa ausencia total de vida. Pero este vacío no estaba solo. Al norte se extendía Niflheim, el mundo de hielo y niebla. Al sur ardía Muspelheim, el reino del fuego primordial. Y cuando el calor y el frío se encontraron en el abismo, algo imposible sucedió. De ese encuentro nació Ymir, el gigante primordial. Un ser de proporciones cósmicas cuyo cuerpo sudaba mientras dormía, y de ese sudor nacieron más gigantes. Según la Edda prosaica, escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII, Ymir se alimentaba de la leche de Audumbla, una vaca cósmica que lamía las piedras saladas del hielo. Y de esas piedras emergió Buri, el primer dios, abuelo de Odín. Si pudiéramos escuchar a un skald, un poeta vikingo, contar esta historia junto al fuego en una larga noche de invierno, tal vez nos diría: escuchad, el mundo no fue creado por amor, fue arrancado de la violencia misma. Los dioses no trajeron paz, trajeron guerra desde el primer aliento, porque Odín y sus hermanos, Vili y Ve, miraron a Ymir y decidieron que debía morir. Lo asesinaron, y de su cadáver inmenso construyeron todo lo que conocemos. Su carne se convirtió en tierra, su sangre en los océanos, sus huesos en montañas, su cráneo en el cielo. Hasta sus cejas se convirtieron en las murallas que protegían Midgard, el mundo de los hombres, de las fuerzas del caos exterior. Esta no es una historia de creación benevolente, es una cosmogonía nacida del asesinato y la necesidad. ¿Qué nos dice esto sobre cómo los vikingos veían el universo? Que la violencia era fundamental, que el orden se arrancaba del caos a sangre y fuego, y que si así había comenzado todo, así también debía terminar. En el centro de este cosmos recién formado se alzaba Yggdrasil, el fresno del mundo, un árbol tan vasto que sus raíces tocaban todos los reinos de la existencia y sus ramas alcanzaban más allá del cielo. Podemos casi sentir la corteza rugosa bajo nuestras manos imaginarias, escuchar el susurro de hojas que han presenciado el nacimiento y muerte de eras enteras. 3 raíces principales lo sostenían, cada una alcanzando un mundo diferente. Una llegaba a Asgard, hogar de los dioses, otra a Jotunheim, tierra de gigantes, la tercera a Niflheim, reino de los muertos. Pero Yggdrasil no era eterno. Ya desde su nacimiento estaba siendo devorado. La serpiente Nidhogg roía sus raíces desde abajo. 4 ciervos mordisqueaban sus hojas desde arriba. El águila que vivía en su copa y la ardilla Ratatoskr corrían de arriba a abajo llevando insultos entre el águila y la serpiente. Incluso el árbol cósmico, el eje mismo de la realidad, estaba en constante deterioro. Las Nornas, las 3 tejedoras del destino, regaban el árbol cada día con agua del pozo de Urd, intentando mantenerlo vivo. Urd representaba el pasado, Verdandi el presente, Skuld del futuro. Ellas tejían el destino de dioses y hombres sin distinción. Ni siquiera Odín, el padre de todos, podía cambiar lo que las Nornas habían decidido. Esto es crucial para entender el Ragnarok. En el pensamiento nórdico, el destino era absoluto. No había libre albedrío que pudiera torcer el Wyrd, la red de causas y consecuencias que conectaba cada acción con su inevitable resultado. En este cosmos vivían los dioses Aesir en Asgard, su fortaleza celestial. Allí estaba Odín, el padre de todos, quien había sacrificado un ojo por sabiduría. Thor, el dios del trueno, protector de la humanidad. Frigg, la madre sabia que conocía todos los destinos pero nunca los revelaba. Tyr, el dios de la guerra y el honor. Heimdall, el guardián del puente Bifrost que conectaba Asgard con Midgard. Loki. Loki, el embustero, el cambiador de formas, el amigo y enemigo de los dioses.
hermano de sangre de Odín por un juramento antiguo, y sin embargo, padre de los monstruos que destruirían el mundo. Imaginemos a un granjero escandinavo del siglo VIII. Se llama Thorstein. Cada mañana antes de zarpar en su barco, toca el martillo de Thor que lleva al cuello y murmura una oración. No pide salvación eterna, no pide perdón por pecados, pide fuerza, pide coraje, pide morir bien cuando llegue su hora. Porque para él, como para todos los nórdicos, la muerte era inevitable. Pero cómo morir, eso sí podía elegirse. Las runas encontradas en piedras memoriales por toda Escandinavia nos revelan esta mentalidad. Aquí yace Gunnar, quien murió como un hombre. Esta piedra fue alzada por Sigrid en memoria de su esposo, quien nunca huyó en batalla. No hay promesas de reencuentros celestiales, solo el reconocimiento del honor en la muerte. Y sin embargo, había un más allá. Varios, de hecho. Los guerreros que morían en batalla eran llevados por las valquirias a Valhalla, el salón de los caídos en Asgard. Allí festejaban y luchaban cada día, preparándose. ¿Para qué? Para el Ragnarok, para la batalla final en la que serían necesarios. Los que morían de enfermedad o vejez iban a Helheim, el reino de Hel, hija de Loki. No era un lugar de tormento, solo de sombras y silencio, un reflejo pálido de la vida. Esta geografía cósmica, estos 9 mundos conectados por Yggdrasil, no eran solo fantasía. Para los vikingos, esto era real, tan real como las montañas que veían cada día, tan real como el mar, que los alimentaba y mataba en igual medida, y tan real como las señales que, según las profecías, anunciarían el fin de todo. Porque desde el principio mismo, los dioses sabían. Odín había buscado sabiduría obsesivamente. Se había colgado de Yggdrasil durante 9 noches, herido por su propia lanza, sin comer ni beber, hasta que las runas le revelaron sus secretos. Había descendido al reino de los muertos para consultar a una vuelva, una vidente muerta hace mucho, y ella le había dicho la verdad que él más temía. Vendrá un día en que todo lo que conocemos será destruido. Los dioses caerán, el mundo arderá, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Esta era la semilla del Ragnarok, no un castigo divino, no una consecuencia de pecados humanos, simplemente el destino, tan inevitable como el invierno después del otoño, tan seguro como la muerte después de la vida. Los hallazgos arqueológicos en sitios como Gamla Uppsala en Suecia revelan templos donde se realizaban sacrificios cada 9 años. Según Adán de Bremen, cronista alemán del siglo XI, estos sacrificios incluían animales y ocasionalmente humanos colgados de árboles sagrados. ¿Qué pedían en esos rituales? No la inmortalidad, no el cielo. Pedían que el mundo durara un poco más, que el Ragnarok se retrasara, que sus hijos y nietos pudieran vivir antes de que llegara el fin. Y mientras tanto, entre ritual y ritual, entre cosecha y cosecha, entre incursión y regreso, los vikingos vivían con una pregunta susurrando en el fondo de sus mentes. ¿Será este el año? ¿Serán estos los tiempos finales? ¿Veremos en vida el fin de los dioses? Todavía no, pero las señales estaban escritas, las profecías estaban claras, y el destino nunca miente. Las semillas del Ragnarok no se plantaron en un solo momento. Se tejieron lentamente a través de actos de traición, juramentos rotos y monstruos nacidos de la oscuridad. Cada decisión de los dioses, cada intento de escapar de su destino, solo servía para acercarlo más.
Este es el terrible paradoxo del weird nórdico. Todo lo que haces para evitar el futuro lo causa. Retrocedamos a los primeros días de Asgard. Los dioses acababan de terminar la guerra contra los Vanir, otra tribu divina. La paz se había sellado. Asgard necesitaba murallas, protección contra los gigantes que acechaban en Jotunheim. Un constructor extraño llegó montado en un semental gris llamado Svadilfari. Ofrecía construir una muralla impenetrable en tiempo récord. Su precio, la diosa Freyja, el sol y la luna. Los dioses rieron. Imposible que terminara a tiempo. Aceptaron creyéndose astutos, pero el constructor y su caballo trabajaban con fuerza sobrenatural. Piedra sobre piedra, las murallas crecían. Los dioses comenzaron a sentir ese cosquilleo familiar del pánico. ¿Y si terminaba? ¿Y si perdían a Freyja, la diosa de la belleza y la fertilidad? ¿Y si el mundo se quedaba sin sol? Loki, siempre Loki, fue obligado a solucionar el problema que los dioses habían creado. Se transformó en una yegua hermosa y sedujo a Svadilfari, el semental del constructor. Durante días los dos caballos desaparecieron en los bosques. Sin su montura mágica, el constructor no pudo terminar a tiempo. Enfurecido, reveló su verdadera forma. Era un gigante de roca disfrazado. Thor lo mató con Holnir, su martillo. Problema resuelto. O eso creyeron, porque meses después, Loki regresó y traía consigo un potro de 8 patas. Lo llamó Sleipnir. Odín lo reclamó como su montura. Era el corcel más rápido de todos los mundos, hermoso, poderoso, antinatural, nacido de engaño y transformación. Esta historia, preservada en la Edda prosaica, nos muestra algo fundamental. Los dioses eran tramposos, rompían juramentos, usaban subterfugios. No eran moralmente superiores a los humanos. Y cada traición tenía consecuencias. Consecuencias que se acumularían como nubes de tormenta en el horizonte. Pero Sleipnir no era el único hijo de Loki. Había otros, más oscuros, más peligrosos. Imaginemos una noche en Jotunheim. Loki, en uno de sus vagabundeos, se había unido con Angreboda, una giganta cuyo nombre significa la que trae pesar. De esa unión nacieron 3 criaturas que harían temblar el cosmos: Fenrir el lobo, Jormungandr la serpiente y Hel, medio viva y medio cadáver. Las Nornas advirtieron a Odín: de estos 3 vendrá gran mal para los dioses. Odín, en su sabiduría oscura, decidió actuar. Tomó a Jormungandr, apenas una serpiente pequeña entonces, y la arrojó al océano que rodea Midgard. Ahí no podrá hacernos daño, pensó. Pero en las profundidades frías y oscuras del mar, Jormungandr creció. Creció tanto que eventualmente rodeó toda la tierra, mordiéndose su propia cola. Había creado una prisión, pero también había forjado un arma que un día amenazaría todos los mundos. A Hel la envió a Niflheim, el reino de hielo y niebla, y le dio dominio sobre los muertos que no morían en batalla. Gobierna sobre los que no merecen Valhalla, le dijo. Y Hel construyó su salón, Elgudnir, con platos llamados hambre y cuchillos llamados carestía. Otro problema resuelto. O eso creía Odín. Pero Fenrir era diferente. Era solo un cachorro, y los dioses decidieron criarlo en Asgard. Podemos casi escucharlo en nuestras mentes, el sonido de sus patas enormes correteando por los salones dorados, el gruñido juguetón que gradualmente se volvía más profundo, más amenazante. Solo Tyr, el dios de la guerra, tenía el valor de alimentarlo. Y mientras Fenrir crecía, los dioses comenzaron a comprender su error. Este no era un perro que pudiera domesticarse. Era una fuerza de destrucción contenida apenas por su propia juventud.
Consultaron a herreros enanos, los artesanos más hábiles de todos los mundos. Necesitamos algo para contenerlo, dijeron. Los enanos forjaron cadenas cada vez más fuertes. Primero, Leidin, luego, Dromi. Fenrir las rompió como si fueran telarañas, deleitándose en mostrar su poder. Los dioses reían nerviosos, fingiendo que era un juego. Finalmente, los enanos de Svartalfheim crearon Gleipnir. No era una cadena de metal, era una cinta delgada como seda, hecha de cosas que no existen. El sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. Cosas imposibles tejidas en una ligadura que nada podría romper. Los dioses llevaron a Fenrir a la isla de Lyngvi en medio del lago Amsvardnir. «Es solo otro juego», le dijeron. «Demuéstranos tu fuerza una vez más». Pero Fenrir no era tonto. Miró la cinta delgada y sintió la magia. Sintió la trampa. «Solo lo haré», dijo con voz que retumbaba como avalanchas. «Si uno de ustedes pone su mano en mi boca como garantía de que me liberarán si no puedo romperla». Silencio. Los dioses se miraron entre sí. Sabían que era mentira. Sabían que no lo liberarían. Sabían que quien pusiera su mano en esa boca la perdería. Finalmente, Tyr dio un paso adelante. El dios de los juramentos. El dios del honor. Colocó su mano derecha entre los colmillos de Fenrir. Según la Voluspa, el poema profético más antiguo de la mitología nórdica, Fenrir se dejó atar. Y cuando intentó liberarse, y no pudo, cuando comprendió la traición, cerró sus mandíbulas. La mano de Tyr cayó. La sangre manchó la hierba de Lyngvi. Y Fenrir aulló con tal furia que los 9 mundos temblaron. Los dioses ataron la cinta a una roca gigantesca llamada Hol y la hundieron profundamente en la tierra. Pusieron una espada atravesada en las mandíbulas de Fenrir para mantenerlas abiertas. De su boca brotaba un río de espuma y allí lo dejaron, aullando, furioso, esperando. Hasta el Ragnarok, susurraban entre ellos los dioses. Estará atado hasta el Ragnarok, como si eso fuera un consuelo, como si el Ragnarok no fuera precisamente el día en que Gleipnir se rompería. Si pudiéramos escuchar los pensamientos de Tyr mientras miraba su muñón sangrante, quizás escucharíamos algo así. He comprado tiempo. Eso es todo lo que podemos comprar. Pero el precio será cobrado con intereses. Porque Tyr sabía lo que los otros dioses se negaban a admitir. Cada traición a un juramento debilitaba el tejido mismo de su mundo. Ellos, que se suponía representaban el orden contra el caos, estaban sembrando su propia destrucción. En los largos salones de madera de Escandinavia, mientras el viento aullaba afuera como lobo encadenado, los Skalds contaban estas historias. Los niños escuchaban sobre Fenrir y aprendían una lección. Incluso los poderosos cometen errores, incluso los dioses pueden tener miedo, y el miedo te hace hacer cosas de las que no puedes regresar. Las piedras rúnicas encontradas en Dinamarca hablan de el lobo que espera. En Gotland, Suecia, hay representaciones talladas que muestran a Fenrir con la espada en su boca. No eran solo historias, eran advertencias. Recordatorios tallados en piedra de que el fin había sido asegurado no por enemigos externos, sino por las propias acciones de los dioses. Y mientras Fenrir esperaba bajo tierra, mientras Jormungandr crecía en las profundidades marinas, mientras Hel gobernaba su reino sombrío, otro problema fermentaba en Asgard. Loki, que había sido útil tantas veces, que había salvado a los dioses de sus propias estupideces con su astucia,
Comenzaba a cansarse de ser usado, comenzaba a resentir, comenzaba a planear. Pero antes de que la traición de Loki se consumara, antes de que el evento catalizador pusiera en marcha el reloj del Ragnarok, hubo años de aparente paz, años en que Thor mataba gigantes y protegía a la humanidad, años en que Freya y Frey traían fertilidad a los campos, años en que Heimdall vigilaba el Bifrost sin descanso, esperando la invasión que sabía vendría algún día. ¿Cómo se siente vivir sabiendo que el fin es inevitable? Los vikingos lo sabían. Cada raid, cada cosecha, cada hijo que nacía, todo era una victoria temporal contra el destino. Vivían intensamente, porque el tiempo era limitado, no solo para ellos, para todo. Hasta los dioses contaban sus días. Las manifestaciones estaban completas. Los ingredientes del apocalipsis estaban preparados. Solo faltaba el fuego que encendería la mecha. Durante siglos, los pueblos nórdicos expandieron su influencia desde los fiordos helados hasta las costas más lejanas del mundo conocido. Pero esta no es solo una historia de conquista humana. Es la historia de cómo una cosmología del destino inevitable moldeó a un pueblo, y cómo ese pueblo llevó sus dioses y sus mitos a tierras que nunca habían oído hablar del Ragnarok. Imaginemos el año 800 de nuestra era. En un monasterio de Lindisfarne, en la costa de Inglaterra, los monjes copian manuscritos a la luz de las velas. El sonido de las olas es rítmico, tranquilizador. De pronto, otro sonido. Remos, muchos remos. Voces en una lengua áspera, gutural. Los monjes alzan la vista y ven las velas cuadradas decoradas con símbolos extraños. Drácars, barcos dragón. Han llegado los hombres del norte. El ataque fue brutal. Rápido. Los monjes no entendían por qué estos guerreros mostraban tal ferocidad, tal aparente falta de miedo a la muerte. No podían saber que estos hombres llevaban en sus corazones la certeza de que solo una muerte gloriosa les garantizaba un lugar en Valhalla, que cada batalla era un ensayo para el Ragnarok. Las crónicas anglosajonas de ese tiempo registran el terror. Nunca antes habíamos visto tal horror en Gran Bretaña. Pero para los vikingos, esto era simplemente el orden natural. El fuerte toma del débil, el valiente prospera, el cobarde es olvidado. Si los monjes no podían defender su monasterio, ¿por qué los dioses que adoraban permitirían tal debilidad? Esta mentalidad no surgió de la crueldad vacía. Surgió de una cosmología donde hasta los dioses tenían que luchar constantemente por su supervivencia. Odín no se sentaba en un trono celestial juzgando mortales. Viajaba disfrazado entre los humanos, buscando guerreros para reclutar, buscando Einherjar, los elegidos de entre los muertos para su ejército final. Las sagas islandesas, escritas en los siglos XII y XIII, pero preservando tradiciones orales mucho más antiguas, nos cuentan de jarls y reyes que invocaban a Odín antes de las batallas. Eirik Hacha Sangrienta, rey de Noruega en el siglo X, supuestamente dedicaba a Odín las almas de todos los que mataba, no por crueldad, por devoción. Cada guerrero caído en batalla era un recluta más para la guerra final. Pero la expansión vikinga no fue solo violencia, fue también comercio, exploración, establecimiento de colonias. Podemos casi escuchar las conversaciones en los mercados de Dublín, fundada por vikingos noruegos, el acento nórdico mezclándose con el gaélico. Comerciantes bizantinos admirando las espadas nórdicas mientras regatean en griego. El tintinear de monedas de plata árabe cambiadas por ámbar del Báltico y pieles de Escandinavia. En estos encuentros culturales, algo fascinante sucedía.
Los vikingos escuchaban otras cosmologías. En las tierras eslavas conocieron a los Rus que adoraban a Perún, dios del trueno como Thor, pero diferente. En Bizancio, algunos sirvieron en la guardia varega del emperador y vieron las cúpulas doradas de iglesias cristianas. En tierras musulmanas encontraron una religión que prometía paraíso a los mártires en Guerra Santa. Ibn Fadlan, viajero árabe del siglo X, dejó testimonio sobre los Rus vikingos en el Volga. Escribió con mezcla de horror y fascinación sobre sus rituales funerarios. Cuando moría un líder importante, construían un barco en tierra firme. Colocaban al muerto dentro con armas, comida, animales sacrificados. A veces, una esclava se ofrecía voluntariamente para morir con él. La quemaban todo junto mientras cantaban y tocaban los escudos. «¡Ustedes queman a sus muertos!», le dijeron al árabe escandalizado. «Nosotros los liberamos rápido. ¿Qué es más honorable? ¿Que los gusanos se los coman lentamente o que las llamas los lleven rápido a los salones de Odín?» Estas diferencias cosmológicas no eran solo filosóficas. Determinaban cómo vivías y cómo morías. Para un cristiano, el cuerpo debía preservarse para la resurrección final. Para un vikingo, el cuerpo era solo un recipiente. Lo importante era el honor, la gloria, la memoria. Ser recordado en las canciones de los Skalds era más importante que cualquier vida después de la muerte. Y mientras los vikingos se expandían físicamente, sus mitos también viajaban. En Islandia, colonizada alrededor del año 870, los colonos llevaron consigo las historias completas. Allí, aislados del resto de Europa durante siglos, preservarían los mitos en su forma más pura. Snorri Sturluson, escribiendo en el siglo XIII ya como cristiano, tuvo acceso a tradiciones orales que se remontaban a tiempos paganos. Su Edda prosaica es nuestra fuente más completa sobre el Ragnarok. Imaginemos a una familia islandesa en el siglo IX. Se llaman a sí mismos descendientes de Njord, dios del mar. Cada vez que una tormenta amenaza, sacrifican un cordero y arrojan la sangre al océano. Njord, protégenos una vez más. Danos tiempo, solo un poco más de tiempo antes de que llegue el fin. No pedían salvación eterna. Pedían tiempo. Siempre tiempo. Los hallazgos arqueológicos en sitios como Birka, en Suecia, revelan la sofisticación de la sociedad vikinga en su apogeo. Joyas de plata trabajadas con técnicas extraordinarias, cuentas de vidrio de Constantinopla, seda de China llegada a través de las rutas comerciales Rus. Estos no eran solo bárbaros saqueadores, eran comerciantes, artesanos, exploradores. Leif Erikson llegó a América del Norte alrededor del año 1000, 5 siglos antes que Colón. Estableció un asentamiento en lo que hoy es Terranova. Le llamó Vinland. Pero no duró. Las sagas dicen que los Skraelings, los pueblos nativos, fueron demasiado numerosos y hostiles. Otros dicen que los colonos pelearon entre sí. Una tercera versión sugiere que simplemente estaba demasiado lejos de todo lo que conocían. Sea cual fuera la razón, Vinland fue abandonado. Pero durante esos breves años de contacto, ¿qué pensaron los pueblos nativos de América cuando estos extraños de pelo claro llegaron hablando de Odín y Thor? ¿Qué pensaron los vikingos cuando conocieron cosmologías completamente diferentes? No lo sabemos. Las sagas son escasas en detalles. Pero podemos imaginar a un guerrero vikingo y un guerrero nativo sentados junto al fuego, cada uno tratando de explicar sus dioses al otro. El lenguaje es una barrera, pero los conceptos quizás no tanto. Honor, valor, destino. Esas palabras son universales.
De vuelta en Escandinavia, mientras algunos exploraban hacia el oeste, otros consolidaban el poder en casa. Reyes como Harald Cabellera Hermosa unificaron Noruega alrededor del año 872. Pero su unificación vino con un precio. Muchos jarls independientes huyeron a Islandia, prefiriendo el exilio a la sumisión. Llevaron consigo las viejas formas, los viejos dioses, la vieja manera de ver el mundo. Esta era la paradoja de la expansión vikinga. Cuanto más lejos viajaban, más encontraban cosmologías alternativas. El cristianismo con su promesa de vida eterna. El Islam con su sumisión a un Dios único y todopoderoso. Tradiciones eslavas, celtas, finogrias, cada una con sus propias respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Por qué existimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Tiene sentido todo esto? Y sin embargo, los vikingos mantenían su fe oscura, su aceptación del fin. ¿Por qué? Quizás porque resonaba con su experiencia vivida. En el norte, el invierno podía matar, las tormentas podían hundir barcos, las enfermedades podían devastar comunidades enteras. La vida era frágil, el orden era temporal. El caos siempre acechaba. Un skald del siglo X compuso estos versos, preservados en la Edda poética. El ganado muere, los parientes mueren, uno mismo también muere. Pero sé una cosa que nunca muere, el juicio sobre cada hombre muerto. No hablaba de juicio divino, hablaba de reputación, de cómo te recordarían. Esa era la única inmortalidad real. Esta consolidación de identidad vikinga alrededor de su mitología oscura alcanzó su punto máximo alrededor del año 900. En este período, los reyes escandinavos comenzaban a usar los símbolos de los dioses para legitimar su poder. Se proclamaban descendientes de Odín, usaban martillos de Thor en sus estandartes, y cuando dirigían a sus hombres a la batalla, invocaban no la victoria, sino la oportunidad de morir bien. Porque esa era la mentalidad que el Ragnarok imponía. No importaba ganar o perder, importaba cómo te conducías en el proceso. Thor sabía que mataría a Jormungandr en el Ragnarok, pero también que moriría por el veneno de la serpiente después. Odín sabía que Fenrir lo devoraría. Tyr sabía que no sobreviviría. Y aún así lucharían, porque ese era su word, su destino. Y enfrentar el destino con valor era lo único que importaba. Esta no es una filosofía optimista. No promete final feliz. Promete solo una cosa, que importa cómo vives y cómo mueres, que el honor es real, que el valor tiene significado, y que cuando todo se derrumbe, porque todo se derrumbará eventualmente, lo único que permanece es cómo te comportaste cuando sabías que estabas condenado. Los vikingos expandieron esta cosmología a través de 2 continentes. La consolidaron en poemas, en piedras rúnicas, en rituales. Y mientras tanto, en Asgard, según los mitos, los dioses se preparaban, reclutando Inerjar, forjando armas, esperando las señales que todos sabían que vendrían. El apogeo estaba cerca. Pero el apogeo, en la cosmología nórdica, es simplemente el momento antes de la caída. Existe un momento en cada civilización donde todo parece alinearse, donde el poder, la cultura, la confianza alcanzan su pico. Para los vikingos y su cosmología, ese momento llegó alrededor del año 1000. Controlaban tierras desde Groenlandia hasta Constantinopla. Sus reyes se sentaban en tronos en Inglaterra, Irlanda, Normandía. El mundo conocía y temía a los Drácars, pero incluso en el apogeo, quizás especialmente en el apogeo, los susurros del Ragnarok eran más fuertes.
Imaginemos Asgard en su momento de mayor esplendor según los mitos. El salón de Valhalla se extiende más allá de lo que la vista puede alcanzar. 540 puertas, cada una lo suficientemente ancha para que 800 guerreros marchen hombro con hombro. El techo está techado con escudos dorados, las vigas son lanzas, y cada noche los Einherjar, los muertos gloriosos, banquetean y beben hidromiel que nunca se acaba, servido por las valquirias. Podemos casi escuchar el ruido, el choque de copas, las risas, las historias de batallas contadas una y otra vez. Pero escuchemos más atentamente. ¿Hay algo más bajo ese jolgorio? Un tono de urgencia, de preparación. Porque estos guerreros no están allí solo para festejar, están entrenando. Cada día salen al campo y luchan hasta que todos están muertos. Luego se levantan, curados, y regresan al salón, una y otra vez, ensayando para el día en que la lucha será real y la muerte será permanente. Odín preside todo desde Helidskjalf, su trono alto desde donde puede ver todos los mundos. Tiene solo un ojo, el otro sacrificado por sabiduría en el pozo de Mimir. En sus hombros se posan Hugin y Munin, pensamiento y memoria, dos cuervos que vuelan cada mañana a través de los 9 mundos y regresan al atardecer para susurrarle todo lo que han visto. A sus pies descansan los lobos Geri y Freki, y en su mano, Gungnir, la lanza que nunca falla su objetivo. Pero si pudiéramos ver la expresión en el rostro del Padre de todos, no veríamos paz. Veríamos preocupación, cálculo, miedo controlado, porque Odín sabe lo que viene. Ha buscado conocimiento por todo el cosmos, pagando precios terribles, y todo ese conocimiento le dice lo mismo: no hay escapatoria, solo preparación. Thor, en contraste, vive con menos peso existencial. Es el favorito de la gente común, el protector. Cuando las tormentas amenazan las cosechas, es a Thor a quien rezan. Cuando los gigantes se acercan demasiado a Midgard, es Thor quien los empuja hacia atrás. Con Mjolnir en mano y su cinturón de fuerza Megingord atado a la cintura, es prácticamente invencible. Ha matado a incontables gigantes, ha defendido Asgard una y otra vez. Hay una historia, preservada en las sagas, donde Thor visita Utgard, la fortaleza de los gigantes. El rey gigante Utgard Loki lo desafía a varias pruebas. Thor debe beber de un cuerno que parece no vaciarse nunca. Debe levantar un gato que resulta imposible de mover. Debe luchar con una anciana que lo derriba. Thor, humillado, se prepara para irse. Pero entonces, Utgard Loki revela la verdad. El cuerno estaba conectado al océano, y Thor bebió tanto que el nivel del mar bajó. El gato era en realidad Jormungandr disfrazado, y Thor casi lo levanta del lecho marino. La anciana era la vejez misma, contra la cual nadie puede vencer. «Nunca permitas que vuelva aquí», le dice Utgard Loki. «Eres más peligroso de lo que pensamos». Y la fortaleza desaparece. Esta historia nos muestra a Thor en su apogeo, poderoso, valiente, pero también engañado. Siempre a punto de descubrir verdades más profundas, pero sin terminar de comprenderlas. Mientras tanto, en Midgard, la vida cotidiana de los vikingos reflejaba esta cosmología. Un granjero llamado Bjorn se despierta en su granja en Noruega. Es el año 993. Afuera, la escarcha cubre todo. Su aliento forma nubes en el aire helado. Antes de salir, toca el martillo de Thor que cuelga junto a la puerta. No es superstición vacía, es conexión. Reconocimiento de que fuerzas más grandes que él controlan su destino.
pero que aún así debe hacer su parte. Bjorn ara sus campos, alimenta su ganado, repara el techo de su casa, y cuando llega el verano y el Jarl local convoca para un raid en Inglaterra, Bjorn va. No porque sea cruel o porque ame matar, va porque así es como los hombres ganan honor, así es como aseguran un lugar en Valhalla, así es como se garantiza que cuando llegue el Ragnarok estará del lado correcto de la batalla. Las mujeres vikingas tenían su propio poder, podían poseer tierra, pedir divorcio, heredar. Algunas eran volvas, videntes que practicaban seidr, una forma de magia asociada con Freyja. Se sentaban en una plataforma alta durante las ceremonias, entraban en trance y pronunciaban profecías. La comunidad las respetaba y temía en igual medida, porque si algo caracterizaba a la sociedad vikinga era que tomaban el destino en serio, y quien podía ver el destino tenía poder real. Gudrun es una de estas volvas. Vive en una granja en Islandia. Cuando la sequía amenaza, cuando las enfermedades se propagan entre el ganado, cuando la comunidad necesita saber qué le depara el futuro, la llaman. Ella se viste con su capa de plumas, se sienta en su seidayar, su asiento alto, y las otras mujeres cantan las Vardlokur, las canciones que llaman a los espíritus. En trance, Gudrun ve cosechas, ve muerte, ve barcos que no regresan, ve niños que nacerán, y ve, siempre en el fondo, las sombras del fin de los tiempos acercándose. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntan a veces. El tiempo suficiente, responde, pero no eterno, nunca eterno. Este era el apogeo, una civilización en su punto máximo de poder y confianza, pero permeada por la certeza de que todo era temporal, que cada victoria era prestada, que cada día robado al caos era una bendición inesperada. Los objetos encontrados en excavaciones arqueológicas cuentan la misma historia. En Uppsala, los arqueólogos encontraron tumbas de barcos llenas de riquezas, armas ornamentadas, joyas de oro, cálices de plata, pero también encontraron algo más inquietante: marcas de fuego ritual. Los vikingos quemaban ofrendas regularmente, no como gracias por bendiciones recibidas, sino como intentos de apaciguar a las fuerzas que sabían vendrían eventualmente. Las piedras rúnicas de este período tienen un tono particular. Ulf alzó esta piedra por su hermano Thorkel, quien murió en el este en el servicio de Ingvar. No solo registran muerte significativa, muerte lejos de casa, muerte en busca de algo. ¿De qué? De gloria que dure más que el cuerpo, de recuerdo que sobreviva al Ragnarok mismo. Y en Asgard, según las profecías, algo cambiaba. Heimdall, el guardián del Bifrost, dormía cada vez menos. Sus sentidos, ya legendarios por poder escuchar crecer el pasto y ver a 100 leguas, se afilaban aún más. Escuchaba, esperaba. El Gallarhorn, el cuerno que señalaría el inicio del Ragnarok, colgaba a su lado. Un día lo tocaría, un día pronto, pero todavía no. Todavía no. Balder, el dios más amado, hijo de Odín y Frigg, aún vivía. Era hermoso, bueno, justo. La luz misma parecía emanar de él, y mientras Balder viviera, había esperanza. Una pequeña esperanza, frágil como hielo temprano, pero esperanza al fin. Los dioses se aferraban a esa esperanza como un hombre que se ahoga se aferra a una tabla flotante. Pero en el apogeo siempre hay sombras, y las sombras en Asgard tenían nombre. Una se llamaba Loki, la otra se llamaba Destino. Y cuando estas dos se encontraran,
Cuando la traición y el Wyrd se entrelazaran, el apogeo terminaría. Por ahora, por este momento, todo está en su lugar. Los guerreros en Valhalla entrenan, los granjeros en Midgard cultivan, los gigantes en Jotunheim planean, los muertos en Helheim esperan, los enanos forjan en Svartalfheim, los elfos cantan en Alfheim, y Yggdrasil, el árbol del mundo, se mantiene firme a pesar de Nidhogg royendo sus raíces y los ciervos mordisqueando sus hojas. Este es el momento de plenitud, el instante antes de la caída, el último respiro antes del grito. Disfrutémoslo, porque todo apogeo es también una despedida, y los dioses nórdicos, a diferencia de otros dioses, sabían exactamente cuándo sería su despedida. Solo necesitaban una chispa, un evento, un acto de traición tan grande que rompiera el delicado equilibrio. Y esa chispa tenía un nombre, tenía el rostro más hermoso de Asgard, se llamaba Balder el Bello, y su muerte sería el principio del fin. Las grietas en el cosmos no aparecen de repente. Se forman lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día todo se derrumba. En Asgard, esas grietas comenzaron con sueños. Balder, el hijo más querido de Odín, empezó a soñar con su propia muerte. Noche tras noche, las mismas visiones, oscuridad, traición, el fin de todo lo bueno. Se despertaba sudando, temblando, y cuando Balder temblaba, todo Asgard temblaba con él. Frigg, su madre, no podía soportarlo. Podemos casi sentir la angustia en su pecho, el peso maternal de saber que tu hijo está en peligro pero no poder identificar la amenaza. Así que tomó una decisión extraordinaria. Haría que todo en el cosmos jurara no lastimar a Balder. Viajó por los 9 mundos, habló con el fuego y el agua, con el hierro y los metales, con las piedras y la tierra, con las enfermedades, con los animales, con todo lo que pudiera causar daño. Y todo juró, todo prometió no lastimar al brillante Balder. Los dioses, aliviados, convirtieron esto en un juego. Se reunían y arrojaban cosas a Balder, piedras, flechas, hachas. Todo rebotaba sin causar daño. Se reían. Por primera vez en mucho tiempo había alegría genuina en Asgard. Balder era invulnerable. Balder estaría a salvo. Quizás, solo quizás, el destino podía ser alterado después de todo. Loki observaba desde las sombras, y algo oscuro crecía en él. Los textos no están claros sobre sus motivaciones. ¿Era envidia? ¿Resentimiento por ser siempre el marginal, el que los dioses usaban cuando necesitaban astucia, pero despreciaban cuando no? ¿O era algo más profundo? Quizás Loki, en su corazón retorcido, comprendía algo que los otros dioses se negaban a aceptar, que el destino no podía alterarse, que toda esta alegría era falsa, que posponer lo inevitable solo lo hacía peor. Disfrazado de anciana, Loki visitó a Frigg. «He oído que tu hijo es invulnerable», dijo con voz dulce y engañosa. «¿Verdaderamente todo ha jurado no lastimarlo?» Frigg, en un momento de debilidad maternal, confesó: «Todo excepto una pequeña planta, el muérdago que crece al oeste de Valhalla. Era tan joven, tan inofensivo. No me pareció necesario pedirle el juramento». Loki sonrió bajo su disfraz. Ya tenía lo que necesitaba. Imaginemos la escena. Los dioses reunidos en el Thing, su asamblea. Balder en el centro, sonriendo, confiado. Uno tras otro lanzan objetos, risas, celebración. En la periferia está Hod, hermano ciego de Balder. No puede participar, no puede ver el blanco. Está solo, apartado de la alegría de sus hermanos. Loki se acerca.
¿Por qué no participas, Hod? Lanza algo a tu hermano como todos los demás. Hod responde con voz triste. No puedo ver dónde está, y además no tengo nada que lanzar. Loki, con voz de miel envenenada. Déjame ayudarte. Yo guiaré tu brazo. Y toma esto. Solo una rama de muérdago. Tu hermano sabrá que participas. Se sentirá honrado por tu esfuerzo. Según la Edda prosaica de Snorri, Hod lanzó. La rama de muérdago, guiada por la mano de Loki, voló directa y verdadera. Atravesó a Balder, y el dios más brillante de Asgard cayó muerto. El silencio que siguió debe haber sido absoluto. El tipo de silencio donde el universo mismo contiene la respiración. Luego, gritos, llanto. Frigg se arrojó sobre el cuerpo de su hijo. Odín, de pie, rostro como tallado en piedra, comprendió en ese instante que el Ragnarok había comenzado. No con ejércitos, no con batalla, con la muerte de la inocencia, con el fin de la alegría. Los dioses querían matar a Loki inmediatamente, pero estaban en el Thing, en terreno sagrado donde no se podía derramar sangre. Loki huyó, cambiando de forma, escondiéndose. Y Hod, pobre Hod, se quedó allí, confundido, horrorizado, sosteniendo la rama que había matado a su hermano. No era culpable, pero tenía las manos manchadas. Ese es el tipo de crueldad que el destino teje. Hermod, otro hijo de Odín, se ofreció para viajar a Helheim, el reino de Hel, para negociar el retorno de Balder. Montó a Sleipnir, el caballo de 8 patas, durante 9 noches a través de valles tan oscuros y profundos que no podía ver nada. Podemos casi sentir el frío de esos valles, el peso del silencio, el horror de viajar hacia el reino de los muertos sabiendo que podrías no regresar. Finalmente llegó al salón de Hel. La diosa, mitad cadáver, mitad viva, lo recibió. Balder estaba allí, sentado en un lugar de honor pero pálido, silencioso, como una vela cuya llama casi se ha extinguido. Hermod suplicó: déjalo volver, los dioses lo necesitan, el mundo lo necesita. Hel consideró. Luego habló con voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. Si todo en el mundo llora por Balder, regresará. Pero si aunque sea una cosa se niega a llorar, se quedará aquí para siempre. Hermod regresó con las noticias. Los dioses enviaron mensajeros por todos los mundos. Y todo lloró. Los humanos lloraron. Los animales lloraron. Las piedras lloraron. El hierro lloró, el fuego lloró, incluso el hielo lloró, y sus lágrimas eran escarcha. Todo, excepto una giganta encontrada en una cueva. Se llamaba Thok, y cuando le pidieron que llorara por Balder, respondió: Thok llorará lágrimas secas por Balder. Ni vivo ni muerto me ha dado alegría, que Hel guarde lo que tiene. Los dioses supieron inmediatamente. Thok era Loki disfrazado. Una última traición, un último acto de malicia. Balder no regresaría. La luz había sido extinguida, y con ella toda esperanza de evitar el Ragnarok. La venganza fue rápida y brutal. Los dioses cazaron a Loki. Lo encontraron escondido en una cascada en forma de salmón. Lo ataron en una cueva con las tripas de su propio hijo Narfi, a quien habían transformado en lobo para que matara a su hermano. Sobre la cabeza de Loki colgaron una serpiente venenosa. El veneno caía gota a gota sobre su rostro. Sigyn, su esposa leal, se quedó sosteniendo un cuenco para capturar el veneno. Pero cuando el cuenco se llena y debe vaciarlo, las gotas caen sobre Loki. Él se retuerce de dolor
y según las sagas, sus convulsiones son lo que causa los terremotos. Allí permanecería hasta el Ragnarok, odiando, planeando, esperando. Las tensiones internas estaban completas. La familia de dioses estaba rota. Loki, una vez hermano de sangre de Odín, ahora era enemigo jurado. Hod había matado a su hermano sin intención. Frigg había fallado en proteger a su hijo. Thor no había estado presente para detener la traición. Y Odín sabía que cada paso de esto había sido inevitable. Lo había visto en sus visiones, y no había podido evitar nada. En Midgard, los humanos comenzaron a notar cambios. Los inviernos eran más largos, las cosechas menos abundantes. Había más violencia entre tribus. Hermanos peleaban contra hermanos. Padres mataban hijos. Hijos traicionaban padres. Esto no era coincidencia. Era el reflejo en la tierra de lo que pasaba en Asgard. Si los dioses podían traicionarse entre sí, ¿qué esperanza había para los mortales? Un Jarl llamado Ragnar habla con su druida local, un hombre viejo que aún recuerda las antiguas profecías. Los tiempos se oscurecen, dice el druida. Pronto vendrá el Fimbulvetr, el invierno de los inviernos, 3 años sin verano. Hermano matará a hermano. Padre no respetará a hijo, ni hijo a padre. El mundo se hundirá en el caos. Ragnar pregunta, ¿y qué podemos hacer? El druida mira las runas que ha lanzado. Morir bien. Es todo lo que podemos hacer. Morir bien y esperar que el mundo que venga después sea mejor que este. Esta era la filosofía que las tensiones internas revelaban. No hay escapatoria. El árbol del mundo está podrido en las raíces. Los dioses han fallado. El orden se deshace. Solo queda la caída. Pero en esa caída, aún podemos elegir cómo caemos. Con honor, con valor, sin súplicas, sin arrepentimientos. Las piedras rúnicas de este período, del siglo XI principalmente, reflejan un cambio de tono. Ya no solo celebran victorias, ahora hablan de pérdidas. Aquí yace Thorstein, quien perdió 3 hijos en un solo invierno. Esta piedra la alzó Ingrid por todos sus hermanos que murieron en el mar. Hay resignación, aceptación. El destino ha mostrado su rostro, y ese rostro es sombrío. En Asgard, los dioses se preparaban de manera diferente ahora. Ya no era preparación abstracta, era urgente. Odín duplicó sus esfuerzos por reclutar e inerjar. Cada guerrero que moría valientemente era arrastrado a Valhalla. Thor cazaba gigantes con nueva ferocidad, sabiendo que cada uno que mataba era uno menos en el ejército que vendría. Tyr practicaba con su mano izquierda, la única que le quedaba, hasta que su habilidad casi igualaba la que había tenido con la derecha. Heimdall vigilaba sin dormir, esperando, y en las profundidades, las fuerzas del caos también se preparaban. Jormungandr, la serpiente del mundo, comenzó a removerse en el lecho marino. Su movimiento causaba maremotos. Fenrir, el lobo encadenado, tiraba de Gleipnir con renovada furia. La cinta mágica resistía, pero comenzaba a deshilacharse. Los gigantes de fuego en Muspelheim afilaban sus espadas. Los Draugr, los muertos que caminaban, se volvían más activos. Todo el cosmos sentía la tensión, como una cuerda estirada casi hasta el punto de ruptura. Las tensiones internas habían hecho lo que las amenazas externas nunca lograron: quebrar la unidad de los dioses. Y en esa ruptura, las semillas del fin germinaban. Ya no era cuestión de si el Ragnarok vendría, era cuestión de cuándo. Y todos sabían. Pronto, muy pronto. Y entonces llegó el Fimbulvetr, el gran invierno.
3 años completos sin verano. Imaginemos despertar una mañana y sentir el frío más intenso que jamás hayas experimentado. No el frío normal del invierno nórdico. Algo peor. Un frío que penetra los huesos, que hace que los árboles exploten con sonido de trueno, que congela el aliento antes de salir de los pulmones. Y ese frío no se va. Día tras día, mes tras mes, año tras año. La Völuspá, el poema profético más antiguo, describe estos tiempos. Hermano luchará contra hermano y será su asesino. Hijos de hermanas mancharán el parentesco. Duros son los tiempos en el mundo, mucha fornicación. Época de hachas, época de espadas, escudos serán hendidos. Época de vientos, época de lobos, antes de que el mundo se hunda. En Midgard, las familias se derrumban, la comida se acaba. Algunos recurren al canibalismo. Padres abandonan hijos. Hijos matan padres por un pedazo de pan. La moralidad, esa construcción frágil, se desintegra bajo la presión del hambre absoluto. Un granjero llamado Eric mata a su propio hermano por un saco de grano escondido. Mientras lo hace, llora, no por remordimiento, por la certeza de que esto es el fin, que si ha llegado a esto, ya nada importa. El sol y la luna comienzan a comportarse extrañamente. Se mueven más rápido en el cielo, porque Skoll y Hati, los dos lobos que los han perseguido desde el principio del tiempo, finalmente se acercan. Podemos casi escuchar sus aullidos, sentir su aliento caliente en la nuca del cosmos. Durante eones han corrido tras los astros y ahora alcanzan a su presa. Un día, Skoll salta. Sus mandíbulas se cierran sobre el sol. La luz se apaga. El mundo se sumerge en oscuridad total. No hay amanecer. No hay promesa de que la luz regrese alguna vez. Hati devora la luna. Las estrellas caen del cielo como chispas de una antorcha moribunda. La oscuridad es completa, absoluta. Terror en forma de ausencia de luz. En esta oscuridad, Heimdall, desde su puesto en el Bifrost, ve lo que ha estado esperando durante siglos. Ve a los gigantes de hielo marcar desde Jotunheim. Ve el barco Naglfar, construido con las uñas de los muertos, zarpar desde Helheim con Loki al timón, finalmente libre de sus ataduras. Ve a los gigantes de fuego de Muspelheim, liderados por Sord con su espada flameante. Ve a Fenrir romper finalmente Gleipnir, las cuerdas mágicas hechas de imposibles cediendo ante furia pura. Ve a Jormungandr emerger del océano, envenenando cielo y mar con su aliento tóxico. Heimdall toma el Gjallarhorn, lo lleva a sus labios y sopla. El sonido se escucha en todos los 9 mundos. No es solo un sonido, es una sentencia. Es el final anunciado. Los dioses en Asgard lo escuchan y saben que ha llegado el momento. Los muertos en Helheim lo escuchan y se levantan. Los humanos en Midgard lo escuchan y algunos rezan, algunos pelean, algunos se abrazan a sus seres queridos para el final. Yggdrasil tiembla. El fresno del mundo, que ha sostenido la realidad durante eones, sacude sus ramas con un sonido como 1000 bosques cayendo simultáneamente. Nidhogg, la serpiente que ha estado royendo sus raíces, finalmente rompe la última. El árbol se mantiene en pie todavía, pero ya no está anclado, ya no puede sostener el orden. Los dioses se arman. Odín viste su armadura dorada y toma Gungnir. Thor empuña Mjolnir. Tyr, con su única mano, levanta su espada. Frey, quien una vez regaló su espada mágica por amor, debe luchar con un asta de ciervo.
Heimdall baja del Bifrost para unirse a la batalla. Los Einherjar, los guerreros muertos que han estado entrenando en Valhalla, marchan en formación, 800 filas de 800 guerreros cada una, marchan hacia el campo de Vigrid, donde se librará la batalla final. El campo de Vigrid se extiende por 1200 kilómetros en todas direcciones, y aún así, apenas será suficiente para contener los ejércitos que chocarán allí. De un lado, los dioses y sus Einherjar. Del otro, gigantes de hielo y fuego, los muertos de Helheim, monstruos, trolls, todo lo que alguna vez fue contenido por el orden de los Asir. Odín cabalga adelante en Sleipnir. Ve a Fenrir acercarse. El lobo ha crecido tanto que cuando abre sus mandíbulas, la inferior toca la tierra y la superior roza el cielo. Su boca es un abismo que devora luz, esperanza todo. Odín carga, el padre de todos contra el lobo que ha temido desde que encadenaron a esa bestia en Lyngvi. Gungnir vuela, pero el destino es destino. Fenrir atrapa a Odín, las mandíbulas se cierran. El padre de todos los dioses es devorado. Vidar, hijo de Odín, ve morir a su padre. Se lanza sobre Fenrir. Lleva puestos zapatos especiales hechos de los restos de cuero que los zapateros han descartado durante 1000 años. Con un pie empuja la mandíbula inferior de Fenrir, con las manos agarra la superior y desgarra al lobo desde dentro. Fenrir muere, pero Odín no regresa. Los muertos en Ragnarok no se levantan. Thor enfrenta a Jormungandr, el dios del trueno, contra la serpiente que rodea el mundo. Han estado destinados a este momento desde siempre. Mjolnir vuela una y otra vez. La serpiente escupe veneno. El cielo se vuelve verde con los gases tóxicos. Thor, finalmente, con un golpe terrible, parte el cráneo de Jormungandr. La serpiente cae muerta. Thor da 9 pasos hacia atrás y cae también, envenenado por el aliento de la bestia. Muere junto a su enemigo. Tyr lucha contra Garm, el perro del infierno que ha estado encadenado junto a Helheim. Se matan mutuamente. El dios que sacrificó su mano por el bien común muere desgarrado por colmillos, pero lleva al monstruo con él. Heimdall y Loki se encuentran finalmente. El guardián contra el traidor, hermano de sangre contra hermano de sangre. Han estado destinados a matarse mutuamente. Luchan con furia, nacida de milenios de historia compartida, de amistad rota, de confianza traicionada. Al final caen juntos, espadas atravesando corazones, sangre mezclándose en la tierra empapada. Frey enfrenta a Surt, el gigante de fuego. Pero Frey no tiene su espada mágica, la regaló por amor a la giganta Gerd. Lucha valientemente con su asta de ciervo, pero no es suficiente. Surt lo mata, y luego, con su espada que arde con fuego primordial, Surt recorre los 9 mundos, prende fuego a Asgard, prende fuego a Midgard, prende fuego a Yggdrasil mismo. Todo arde, todo se consume. El poema Völuspá describe el fin. El sol se oscurece, la tierra se hunde en el mar, las estrellas brillantes caen del cielo, el vapor se eleva, el fuego arde furioso, las llamas altas juegan contra el cielo mismo. Imaginemos ese momento, el calor intenso, el sonido de todo lo que alguna vez existió crujiendo y colapsando, el olor a humo que llena todos los sentidos. Y en medio de eso, ¿qué sintieron los últimos dioses que quedaban? ¿Pánico? ¿Aceptación? ¿Alivio de que finalmente había terminado? Los humanos en Midgard mueren en masa. El fuego los alcanza, el agua los ahoga cuando los océanos se desbordan.
Algunos son aplastados cuando las montañas colapsan. Un viejo guerrero llamado Sigurd, que ha vivido 90 inviernos, se sienta en lo que queda de su casa. No huye, simplemente espera. Viví bien, murmura. Morí bien, que venga lo que venga. Las llamas lo alcanzan. Es el fin. Todo lo que fue construido, destruido. Todo lo que fue amado, perdido. Toda la historia, toda la cultura, toda la memoria, borrada en fuego y oscuridad. Los 9 mundos colapsan uno sobre otro. Yggdrasil cae finalmente. El fresno del mundo, que sostuvo la realidad durante incontables eras, se quiebra con un sonido que es el último que cualquier oído escuchará. Silencio. No hay nada. Solo vacío. Ginnungagap ha regresado. El abismo primordial. Como si todo hubiera sido un sueño. Como si los dioses, los humanos, los gigantes, todo nunca hubiera existido. El destino ha sido cumplido. El Weird ha sido tejido hasta su conclusión. No hay escapatoria, no hay apelación, solo el fin. Pero espera, en las profundidades de ese silencio, algo se mueve. Porque los nórdicos, incluso en su filosofía oscura, entendían algo fundamental. El fin nunca es absoluto. Del caos surge orden. De la muerte surge vida. El ciclo continúa. Debe continuar. Es el único consuelo en una cosmología de destrucción inevitable, que lo inevitable incluye el renacimiento. 2 humanos sobreviven, escondidos en un bosque llamado Hodmimir. Se llaman Lif y Lifthrasir. Vida y deseoso de vida. Se alimentaron del rocío matutino durante el Fimbulvetra. Sobrevivieron al fuego refugiándose en el tronco hueco de Yggdrasil. Y ahora, cuando el fuego finalmente se apaga, emergen. Ven un mundo devastado pero limpio. Un lienzo en blanco. La tierra surge de nuevo del océano. Verde. Joven. Las águilas vuelan sobre las aguas, cazando peces. Algunos dioses también sobreviven. Los hijos de Thor. Los hijos de Odín. Incluso Balder regresa de Helheim, porque con el viejo mundo muerto, las reglas del viejo mundo ya no aplican. Se reúnen donde antes estaba Asgard. Encuentran las viejas piezas de ajedrez doradas con las que los dioses solían jugar, y comienzan de nuevo. No discuten el pasado, no se lamentan, simplemente comienzan. Porque eso es lo que la transformación significa. No es solo destrucción. Es también la oportunidad de empezar sin los errores del pasado, sin las traiciones, sin las heridas. Un mundo nuevo para dioses nuevos y humanos nuevos. El ciclo completo. El Ragnarok no es solo una historia del pasado distante. Es una semilla plantada en la psique occidental que ha germinado de formas inesperadas a lo largo de los siglos. Cuando los últimos sacerdotes paganos nórdicos fueron forzados a convertirse al cristianismo alrededor del año 1100, pensaron que habían enterrado estas historias. Pero las ideas no mueren tan fácilmente, especialmente las ideas que tocan algo verdadero sobre la condición humana. Imaginemos Islandia en el año 1200. Snorri Sturluson, un cristiano devoto, se sienta a escribir la Edda prosaica. Oficialmente, está preservando historias antiguas para ayudar a los poetas contemporáneos a entender las metáforas de los skalds antiguos. Pero hay algo más en su escritura. Respeto, fascinación, quizás incluso nostalgia por una cosmología que, aunque oscura, tenía honestidad brutal. No prometía falsos consuelos, no endulzaba la realidad de la mortalidad.
simplemente decía, todo muere, incluso los dioses, incluso el mundo. Pero cómo vives antes de morir, eso importa. Los manuscritos que Snorri produjo sobrevivieron a través de siglos de dominación cristiana, a través de la Reforma, a través de épocas donde admitir interés en los viejos dioses podía ser peligroso. Esos manuscritos persistieron. En el siglo XIX, cuando el nacionalismo romántico barrió Europa, fueron redescubiertos. Y de repente, el Ragnarok estaba de vuelta. Richard Wagner tomó estos mitos y los transformó en óperas. El Anillo del Nibelungo, su obra maestra de 4 partes, culmina en Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses. Es Ragnarok reinterpretado para audiencias alemanas del siglo XIX, y aunque Wagner cambió muchos detalles, el núcleo permanecía. Un mundo corrupto debe ser destruido. Los dioses han fallado. De las cenizas surgirá algo nuevo. Millones escucharon esta ópera. Millones absorbieron, consciente o inconscientemente, la filosofía nórdica del fin inevitable. Desafortunadamente, el Ragnarok también fue mal utilizado. Los nazis, buscando mitos fundacionales para su ideología pervertida, se apropiaron de la iconografía vikinga. Distorsionaron la idea de morir con honor en batalla final hasta convertirla en justificación para sacrificios suicidas. El término Götterdämmerung se usó para describir los últimos días del Tercer Reich. Pero esto fue una traición a la filosofía original. Los vikingos nunca glorificaron la muerte por sí misma. Glorificaron vivir valientemente sabiendo que la muerte era inevitable. Es una diferencia crucial. En la literatura moderna, el Ragnarok sigue apareciendo. J.R.R. Tolkien, profesor de literatura anglosajona y antigua nórdica, impregnó El Señor de los Anillos con ecos de la cosmología vikinga. La idea de que incluso los sabios y poderosos deben eventualmente dejar el mundo, que nada es permanente, que la lucha contra la oscuridad es necesaria incluso sabiendo que eventualmente la oscuridad regresará. Gandalf es muy odínico. Aragorn tiene ecos de los reyes vikingos que conocían su destino, pero lo enfrentaban con honor. Hasta la batalla ante las Puertas Negras, donde el ejército de Gondor marcha sabiendo que probablemente morirán, es Ragnarok en miniatura. Neil Gaiman escribió Dioses Americanos y posteriormente novelas centradas en la mitología nórdica. En su interpretación, los viejos dioses están muriendo porque los humanos dejaron de creer en ellos. El Ragnarok es inevitable no por profecía, sino por olvido. Es una lectura moderna, pero captura algo verdadero. Los dioses solo existen mientras son recordados. Y si el Ragnarok significa el fin de los dioses, entonces cada vez que olvidamos, contribuimos a ese fin. En el cine y la televisión, Thor de Marvel ha llevado versiones muy suavizadas de estos mitos a audiencias globales. Los cómics y películas de Thor, Ragnarok, juegan explícitamente con estos temas. Aunque hollywoodizados hasta ser casi irreconocibles, todavía transmiten el concepto básico. Todo tiene su fin. Los mundos pueden ser destruidos, pero también pueden renacer. Más profundamente, el Ragnarok ha influido en cómo Occidente piensa sobre el apocalipsis. A diferencia del apocalipsis cristiano, donde el fin viene con juicio moral y separación entre salvados y condenados, el Ragnarok es más igualitario. Todos mueren, buenos y malos, dioses y mortales. Es el fin de todos sin excepciones. Esta idea ha permeado la ciencia ficción moderna. Pensemos en películas como Mad Max, donde la civilización ha colapsado y los sobrevivientes viven en un mundo de Fimbulvetr metafórico. O en The Road, donde padre e hijo viajan por un mundo post-apocalíptico llevando el fuego.
una clara metáfora de preservar humanidad en la oscuridad. O en Battlestar Galactica, donde una civilización entera es destruida, pero los sobrevivientes buscan empezar de nuevo. Estos son todos Ragnaroks, fines del mundo seguidos de la posibilidad de renacimiento. La psicología moderna también ha encontrado valor en el mito. Carl Jung habló de la muerte del ego como necesaria para transformación personal. El Ragnarok es la muerte del ego cósmico. Todo lo que los dioses construyeron, su orden, su civilización, sus reglas, todo debe morir para que algo nuevo emerja. En terapia junguiana, los pacientes a veces pasan por Ragnaroks personales, momentos donde toda su estructura de vida se derrumba. Pero Jung argumentaba que esto no es el fin, es transformación. En términos ambientales, el Ragnarok resuena con fuerza particular hoy. Enfrentamos un Fimbulvet de nuestra propia creación. El cambio climático amenaza con transformar radicalmente nuestro mundo. Las profecías vikingas de hermano contra hermano, de abandono de parentesco, de oscurecimiento del sol, resuenan de manera inquietante, pero también ofrece un consuelo extraño. Incluso si el mundo que conocemos termina, el ciclo continúa. Lif y Liftrasir sobreviven. La tierra emerge verde del mar. Hay vida después de la muerte, incluso si no es la que conocíamos. Filosóficamente, el Ragnarok presenta una alternativa al optimismo sin límites de mucha filosofía occidental moderna. Vivimos en culturas que prometen progreso infinito, crecimiento sin fin, soluciones tecnológicas para cada problema. El Ragnarok dice, no, todo termina. Tu civilización terminará, tu cultura terminará, tú terminarás. Pero eso no hace tu vida sin sentido. Al contrario, le da urgencia, importancia. Si todo es temporal, entonces lo que haces ahora importa precisamente porque no durará para siempre. Los hallazgos arqueológicos continúan revelando cuán profundamente el Ragnarok permeaba la cultura vikinga. En Osberg, Noruega, se encontró un barco funerario del siglo IX. Dentro, 2 mujeres de alto rango, rodeadas de riquezas, pero también de objetos relacionados con el fin. Antorchas para iluminar la oscuridad final, espadas para la batalla postrera, provisiones para un viaje sin retorno. Estos no eran solo entierros, eran preparaciones para Ragnarok. En la ciudad de York, Inglaterra, que fue controlada por los vikingos durante décadas, se encontraron amuletos de Mjolnir, el martillo de Thor. Pero algunos tienen una inscripción que los arqueólogos han traducido como «Que Thor me proteja hasta el último día». No piden protección eterna, piden protección hasta el fin, aceptando que el fin vendrá, pero queriendo llegar a él con dignidad. La influencia del Ragnarok en el pensamiento existencialista es notable. Camus y Sartre probablemente nunca estudiaron la mitología nórdica en profundidad, pero su filosofía resuena con ella. Camus escribió sobre Sísifo empujando su roca eternamente y concluyó: debemos imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque encuentra significado en la lucha misma, no en la victoria final. Los vikingos lo habrían entendido perfectamente. Los dioses saben que perderán en Ragnarok, y aún así luchan, no porque puedan ganar, sino porque es lo que son. Es su naturaleza, su honor, su elección. En música moderna, bandas de metal nórdico como Amon Amarth han llevado estos mitos a nuevas generaciones. Sus canciones narran batallas de dioses y guerreros. El público, en conciertos, alza los cuernos y canta sobre Valhalla, sobre Odín, sobre el fin del mundo. ¿Creen literalmente? Probablemente no.
pero responden a algo en la música, en las historias, a la idea de enfrentar lo imposible con valor, de encontrar comunidad en la lucha compartida, de honrar a los que vinieron antes, y quizás, al final, ese es el verdadero legado del Ragnarok. No es una predicción sobre el fin del mundo, es una enseñanza sobre cómo vivir sabiendo que todo es temporal. Es una invitación a encontrar significado no en la eternidad, sino en el momento, a valorar lo que tienes porque no durará, a actuar con honor porque es lo único que trasciende la muerte, a enfrentar tu destino no con resignación pasiva, sino con activa elección de cómo responderás cuando llegue. Los vikingos se fueron, su civilización cayó, sus templos fueron derribados, sus sacerdotes silenciados, pero sus historias sobrevivieron. Y en esas historias, en ese mito oscuro del fin de todo, hay algo que generación tras generación encuentra valioso. Algo que nos habla a través de más de 1000 años, algo que seguirá resonando mientras los humanos enfrenten muerte, pérdida y la certeza de que nada dura para siempre. El Ragnarok ya ocurrió, en cierto sentido. El mundo de los vikingos terminó, pero de sus cenizas surgieron nuevas culturas, nuevas naciones, nuevas formas de pensar. Y quizás ocurrirá de nuevo, de diferentes formas. El colapso ambiental, el cambio tecnológico radical, eventos imprevisibles que transformarán fundamentalmente nuestro mundo. Pero si los vikingos nos enseñaron algo, es esto. El fin no es el enemigo. La cobardía ante el fin, eso sí lo es. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por las llamas del Ragnarok. Volvamos a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo pudo un pueblo guerrero, conquistador, aparentemente invencible, crear una mitología donde sus propios dioses estaban condenados al fracaso? Ahora, después de caminar junto a Odín, Thor, Loki y todos los demás, quizás podemos ver una respuesta, o varias. Tal vez los vikingos entendieron algo que muchas culturas prefieren ignorar, que la mortalidad no es una maldición, sino una definición, que lo temporal no es menos valioso que lo eterno. Quizás es más valioso precisamente porque es temporal, que saber que todo terminará no nos libera de responsabilidad, nos obliga a tomar responsabilidad más seriamente. Porque si esta es tu única oportunidad, tu única vida, tu único momento, entonces importa cómo lo vives. O quizás entendieron que el consuelo falso es peor que la verdad dura. Muchas religiones prometen eternidad, salvación, escape del ciclo de muerte y renacimiento. Los nórdicos dijeron, no, no hay escape. Incluso los dioses mueren, incluso el mundo termina. Pero en esa honestidad brutal hay una forma extraña de libertad. Si ya sabes el final, si ya aceptas lo inevitable, entonces puedes concentrarte en lo que realmente importa, el presente, este momento, esta elección, este acto de valor o cobardía, o tal vez es algo más profundo todavía. Quizás el Ragnarok es el reconocimiento de que el orden y el caos están eternamente en tensión, que cada civilización, cada era, cada momento de luz lleva en sí las semillas de su propia destrucción. Que Loki y Odín son hermanos de sangre no por coincidencia, sino porque el trickster y el rey, el caos y el orden son inseparables. No puedes tener uno sin el otro y pretender que puedes. Eso es la verdadera locura. Los vikingos vivieron hace más de 1000 años. Su mundo terminó como sabían que terminaría, pero algo de su visión sobrevivió. Sobrevivió en las Edas escritas por monjes cristianos que no podían evitar admirar las viejas historias.
sobrevivió en las piedras rúnicas que todavía están de pie en campos escandinavos, sobrevivió en el arte, la literatura, el cine, la música, y sobrevive en cualquiera que se enfrenta a lo inevitable y decide enfrentarlo con dignidad. ¿Qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la tragedia de Balder, la luz más brillante extinguida por traición? ¿El horror de Fenrir, traicionado por aquellos que supuestamente representaban el honor? ¿El sacrificio de Tyr, quien pagó el precio que otros no estaban dispuestos a pagar? ¿O quizás fue Lif y Lifthrasir, los sobrevivientes que emergieron para comenzar de nuevo? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber qué parte de este viaje te acompañará cuando cierres los ojos esta noche. Y si hay otros temas de mitología, historia antigua, civilizaciones perdidas que te gustaría que exploráramos juntos en futuros viajes nocturnos, déjamelo saber. Somnialis es un viaje compartido. Tu voz importa en decidir hacia dónde viajamos después. Si este viaje a través del fuego y el hielo te ha acompañado, si has aprendido algo, sentido algo, pensado algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana cruzamos fronteras temporales, explorando los misterios del pasado, buscando entender no solo qué sucedió, sino qué significa, tratando de encontrar en las historias antiguas algo que hable a nuestro presente, porque al final todas las historias son sobre nosotros, sobre cómo enfrentamos el miedo, la pérdida, el cambio inevitable. Ahora, viajero nocturno, es hora de dejar que estas historias se asienten en tu mente mientras te preparas para dormir. Imagina el sonido del Gjallarhorn resonando a través de los mundos, pero imagina también el silencio que vino después, el silencio antes del renacimiento, porque cada fin es también un comienzo. Cada muerte de un mundo es el nacimiento de otro. Cada Ragnarok lleva en sí la semilla de lo que vendrá. Tal vez esta noche sueñes con auroras boreales bailando sobre fiordos helados, con drácars surcando mares desconocidos, con skalds cantando historias alrededor del fuego, con dioses que sabían su destino pero marcharon hacia él de todos modos. Y tal vez, en algún rincón de ese sueño, encontrarás algo de ti mismo, algo de tu propio Ragnarok, los finales que has enfrentado, los finales que enfrentarás, y la elección que tienes sobre cómo enfrentarlos. El mundo arde, las estrellas caen, el lobo devora al sol, y en medio del caos, tú eliges, siempre eliges. No puedes controlar el destino, pero puedes controlar cómo respondes a él. Esa era la lección de los vikingos, esa era su regalo oscuro y hermoso a las generaciones futuras, no esperanza de salvación eterna, sino la certeza de que el valor importa, que el honor es real, que cómo vives tu vida resuena más allá de tu muerte. Así que duerme ahora, viajero nocturno. Deja que el Ragnarok que acabamos de presenciar se desvanezca en la oscuridad detrás de tus párpados. Deja que Lif y Lifthrasir emerjan en tus sueños, caminando por un mundo verde y nuevo. Deja que el ciclo continúe, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Hasta nuestro próximo viaje, hasta nuestra próxima historia. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien, sabiendo que cada noche es una pequeña muerte y cada mañana un pequeño Ragnarok sobrevivido. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir con el honor que los antiguos nórdicos respetaban sobre todas las cosas. Buenas noches. Que tus sueños sean profundos, que tu descanso sea reparador y que, cuando despiertes,
Despiertes listo para enfrentar tu propio destino con el valor de un Einherjar marchando hacia Vigrid. No porque puedas ganar, sino porque es quien eliges ser. Hasta pronto, viajero nocturno. Hasta pronto.